Muy bien, acá tenemos otro ejercicio que se tomó en el primer parcial del año 2020 del turno tarde, también como aplicación de reticulados calculados aplicando el método Ritter. Se pidió calcular el esfuerzo en estas tres barras de acá. Vamos a llamar 1, 2 y 3. Esta estructura reticulada yo arranco directamente con el esquema libre. Acá hay un apoyo de segunda especie, vamos a tener dos reacciones, a horizontal y a vertical. Acá vamos a tener esta reacción B vertical. Acá había un apoyo de primera especie de esta forma, una reacción hacia arriba. Acá había un apoyo de segundo grado o segunda especie, acá tienen los rodillitos, este está fijo. Dos reacciones allá, una reacción acá. He salteado el paso del enunciado, vamos directamente al esquema libre. Todas las alturas son de 6,5 metros, la distancia horizontal acá es 6,5 metros. Esta distancia horizontal como esta que hay acá. ¿Qué es lo que hacemos siempre en todos los casos? Primero que nada vamos a calcular las reacciones. Tomamos sumatorio de momentos respecto de A. Vamos a tener 120 por 6,5. Venimos para acá. 240 por 3 veces 6,5. Este 120 también hace momento horario, más 120 por esta distancia y esta, o sea, la distancia al punto A son 2 veces 6,5. Y finalmente B vertical hace un momento antihorario, entonces con otro signo, menos B vertical por 6,5 igual a 0. La única incógnita es B vertical, resolvemos numéricamente, siempre esa parte la hacen ustedes más tranquilos, no nos explayamos tanto en la parte numérica. Nos queda 1080 kilos. Después hacemos sumatorio momento en B. También viendo de arriba hacia abajo, vamos a tener A vertical, vamos a empezar con el horario, A horizontal por toda esta distancia, 1, 2, 3, 4 veces 6,5. O sea, tenemos A horizontal por 26. Menos A vertical por 6,5. Menos 120 por 3 veces 6,5 por 19,5 menos 240 por 6,5 más 120 por 6,5 igual a 0. ¿Qué encontramos acá? Y lo he planteado así un poquito adrede. Que nos queda una ecuación, siempre acostumbrado a tomar momento en A, momento en B. Resulta que la ecuación de momento en B nos queda en función de dos incógnitas. Y no podemos resolver una ecuación de primer grado con dos incógnitas. No nos aparece la que ya hemos calculado B vertical. ¿Qué es lo primero que hace el alumno así rápido? Vamos a hacer sumatorio de fuerzas verticales. Entonces ahí encontramos el valor de A vertical
y lo introducimos en esta ecuación y podemos resolver a horizontal. Yo siempre recomiendo que agotemos las instancias de dejar siempre la sumatoria de fuerzas verticales para comprobar. Entonces analicemos un poquito la estructura y decimos, a ver, ¿puedo optar por un punto donde me anule dos de las incógnitas? Un poquito con la mentalidad de Ritter, buscar un punto donde se anulen dos incógnitas. Y tendríamos, por ejemplo, la dirección de B con la dirección de horizontal. Tendríamos ese punto C. Un punto auxiliar que tomamos nosotros y nos va a venir bien porque si hacemos sumatoria de momentos en C, a horizontal no va a aparecer porque pasa por ahí, a vertical por 6,5, tenemos menos 120 por 6,5 horario. Tenemos este 120 por 6,5 también horario. B vertical pasa por el punto C, no produce momento. 240 por 1, 2, 3 veces 6,5, también positivo. Igual a 0. Entonces ahí sí tengo una ecuación con una sola incógnita. La puedo calcular independiente de las otras. Entonces A vertical me queda 960 kilos. Entonces ahora con esa A vertical la puedo usar con dos fines. La introduzco en esta, el valor 960, y de esta ecuación calculo A horizontal, que me va a dar 360 kilos. Y a continuación este 960 lo voy a usar en la ecuación de comprobación de sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Y también puedo comprobar con sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Para ver si, o sea, es como un doble cálculo este 360. Lo calculé con una sumatoria de momentos, pero lo voy a verificar con la sumatoria de fuerzas horizontales. Fíjense que mentalmente a la vista se cumple. 360 para allá, 120 para la izquierda, 240 para la izquierda. Me da 0. Es muy obvia, pero muy importante. Las verticales lo mismo. Tengo 120 para abajo, 960 para abajo, que es la vertical. ¿Cuánto es? 1080. ¿Cuánto vale la vertical? 1080. Verifica fuerzas verticales. Si hubieran usado sumatoria de fuerzas verticales para calcular A vertical dependiendo de esta, bueno, nos hubiera quedado a plantear sumatoria de momento en C para verificar. Pero esta es la forma más segura de trabajar, al menos en calcular las reacciones. O sea, podríamos decir que estamos muy seguros de que estas reacciones están bien. Las hemos calculado, las hemos verificado dos veces. Vamos ahora a lo que dice Ritter, que es tomar nuestra estructura, cortarla por donde a mí me conviene, que es justamente donde están pidiéndome las reacciones. ¿Qué me conviene tomar? ¿Lo de arriba o lo de abajo? Acá abajo tengo 1, 2, 3 fuerzas. De acá arriba tengo 1, 2, 3. Es lo mismo. Lo que les guste más a ustedes. Más fácil capaz que sea la de abajo, entonces yo voy a plantear la de arriba. Les queda a ustedes para practicar con la parte inferior. Recuerden que estos ángulos son de 45 grados. Acá
teníamos la horizontal de 360, la vertical de 960. Esta era dato 120. Vamos a plantear F1 traccionando, F2 traccionando y F3 traccionando. Las tres fuerzas las suponemos en tracción. Para calcular F1 voy a elegir un punto donde se anulen F2 y F3. Llamémosle D a este. Hago sumatoria de momento en D. Me va a quedar 960 por 6,5 menos 360 por 6,5. 120 pasa por el punto D, no hace momento. F1 por 6,5 coincide con ¿cuál? Independientemente de la convención que tomemos. ¿Coincide con este o con este? Con el de 360 según el horario. O sea, coincide con este. 360 alrededor de D hace momento horario. F1 alrededor de D hace momento horario. Entonces va a ser menos F1 por 6,5 igual a 0. De acá sacamos el valor de F1. Nos da 600 positivo. Al darnos positivo quiere decir que es una barra traccionada. Para calcular F2, si lo hacemos en orden, resulta que buscamos un punto donde se anule F1 y F3. Son paralelas. El punto de encuentro de intersección está en el infinito. Entonces vamos a plantear una ecuación independiente de F1 y F3, que es la sumatoria de fuerzas horizontales. Si yo planteo sumatoria de fuerzas horizontales, no aparece F3, no aparece F1, no aparece 960, va a aparecer 360, que es la reacción horizontal de A, va a aparecer 120 con sentido contrario, y va a aparecer F2 horizontal con sentido hacia la derecha, F2 coseno de 45 grados igual a 0. De esta ecuación directamente sale el valor de F2 menos 339,41 kilos. Y vamos a poner acá compresión, porque nos dio negativo, quiere decir que el sentido que habíamos supuesto en nuestro esquema libre de Ritter estaba opuesto. Por último, para calcular F3, prolongamos la recta de acción de F2, prolongamos la recta de acción de F1. Tenemos un nuevo punto E, donde se intersectan estas dos direcciones. Y decimos sumatoria de momentos respecto de E. No aparece F2, no aparece F1. 960 por toda esta distancia, que es 2 veces 6,5. Contrario a ese, 360 también por esta distancia, que es 13. El 120 produce un momento antihorario igual que el 960, así que menos 120 por 6,5. Más. Porque 960 por 13 antihorario lo hemos puesto positivo, 120 antihorario también va a ser positivo. Y F3 también antihorario, también positivo, F3 por 6,5. Eso igual a 0. El valor de F3 es menos 1320 kilos. Compresión para la barra porque nos da negativo. Es muy conveniente para nuestra tranquilidad
que una vez que hemos calculado el valor de las tres fuerzas, tomemos el esquema del corte de Ritter que habíamos hecho y vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a dibujar otra vez. Yo tengo la facilidad del pizarrón, ustedes lo harán en el papel. Y donde teníamos F1, que me dio más 600, lo pongo con el sentido que había supuesto y con el valor de 600. F2 me dio negativo, entonces lo voy a poner contrario. Y ahora le pongo acá el valor 339,41. Fíjense que lo dibujo en sentido contrario. Ya no pongo más el menos. El menos que me da este resultado me indica que lo tengo que dibujar hacia arriba. Una vez que lo dibuje hacia arriba ya lo consideré al signo menos. Y F3 también me da negativo, o sea que también va a actuar hacia arriba. Y acá pongo el valor 1320, perdón. No le pongo menos, porque ya lo estoy dibujando con el signo menos. En este esquema libre, sería un esquema libre de respuesta. A veces en algún ejercicio van a ver que el enunciado pide, a veces cuando estamos trabajando para algún trabajo práctico, lo que sea, una vez que hemos resuelto las fuerzas, conviene hacer el esquema libre, sobre todo si aparecen muchas fuerzas negativas. Para interpretarlo bien, se hace esto. En el esquema libre dibujamos las respuestas y ya con su sentido correcto. En los ejercicios de esfuerzos internos también se suele hacer eso. Antes de arrancar con los diagramas, se hace el esquema libre con las incógnitas con el sentido correcto. Sobre este esquema libre planteamos sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Y ahí vamos a verificar que todo lo que hemos calculado esté bien. Siempre les digo, si no tienen tiempo o voluntad de escribir esta ecuación, por lo menos tomen la calculadora y escriban 360, menos 120, menos 120, menos 339,41 por coseno 45 grados. Ya tienen todas las fuerzas horizontales, vean si les da 0. Para las verticales, menos 960, más 1320, menos 600, más 339,41 por el coseno 45 o el seno 45 grados. Aunque sea visualmente en el visor de la computadora, vean que les dé 0, ya se quedan tranquilos. Y si lo quieren escribir a esto, mejor, así les queda el ejercicio bien completo. Bueno, así terminamos la esquema libre, planteo de las ecuaciones para calcular reacciones, el esquema libre de Ritter, ecuaciones de Ritter, esquema libre respuesta, ecuaciones de verificación. Nada más por ahora.